Estado. Hoy en nuestro tercer episodio vamos a tener una charla sobre cuáles son los ejes para un Estado del siglo XXI, por supuesto, como siempre, con nuestro especialista en toda esta materia, Guillermo Justo Chávez, que nos acompaña y analiza con nosotros, con ustedes, lo que pensamos y lo que queremos para 2027. ¿Cómo te va, Guille? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con vos y con todos, por supuesto, como siempre. Hay una persona, un político, que dijo que quería hacer un topo para destruir el Estado. ¿Para qué existe el Estado? Que me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos antes, ¿no? De ver si queremos destruirlo o lo necesitamos. Sí, me parece que la primera pregunta que nos debemos hacer cuando escuchamos estas reflexiones o estas ideas estrambóticas en este caso de Milei, es preguntarnos por qué existe el Estado. Es decir, la idea de querer destruirlo, que esté, no esté, las críticas al Estado, en realidad nos lleva a esta primera pregunta. El Estado es la institución más antigua que crearon los seres humanos. ¿Y para qué la crearon? La crearon en su momento para protegerse, es decir, para evitar que la violencia, digamos, privada se traslade a la destrucción de unos a otros, para que al mismo tiempo haya algo superior a los individuos que protege el Estado. Ya desde la antigüedad el Estado se lo vio como alguien, algo supraindividual que lo que hacía era generar las condiciones para que la gente viva mejor, garantizar de alguna forma la seguridad personal y lo que todos los seres humanos intentan como especie, que es la supervivencia. Entonces, la idea de decir soy un topo del Estado, la idea de decir vengo a destruir al Estado, me parece que es muy profunda, porque no es solamente una mirada con respecto a un pensamiento liberal o anarco-liberal o como quieran llamarlo, sino que en realidad lo que hace es orada o rompe o intenta romper los cimientos de la convivencia. Es decir, Claro. la idea de la convivencia armónica es esencial para una sociedad, es esencial para una comunidad, es esencial para un país, es esencial para una nación, porque la idea de Estado y nación también van muy de la mano, ¿no? La misma persona había dicho en una entrevista en un medio chileno que podrían no existir los semáforos, porque los semáforos también son parte de las normas de convivencia que se crean en una sociedad, en el Estado. Imagínate lo que es, o recordá en todo caso lo que es la 9 de julio cuando se corta la luz en la ciudad de Buenos Aires, con caos absoluto. Bueno, eso sería el Estado, o en realidad un país sin Estado, ¿no? Un Estado roto. Eso sería lo que quiere Milei, un lugar donde no sabes cuál tiene que avanzar, cuál le corresponde hacer cada cosa. Me parece que es algo así también, ¿no? Lo que podría llegar a suceder en un país sin Estado. En un país así, lo que prima es la ley del océano, ¿no? Es donde el pez más grande se come al más chico. El Estado también existe para eso. Existe justamente para, por un lado, que las libertades, estas libertades de las que tanto a veces se habla banalmente o livianamente, para que las libertades sean efectivas, pero para el mismo tiempo que haya oportunidades, para que también haya otras cosas como la existencia de la ley y el orden. Es decir, que en realidad, cuando yo te decía que es la forma en que los seres humanos decidieron organizar la convivencia armónica, no lo digo como una cuestión teórica, lo digo en los hechos prácticos. Es decir, el Estado y fundamentalmente el Estado-Nación lo que ha evitado es justamente que se imponga esta ley de la selva o la ley, a mí me gusta decirlo con más argumentos, digamos, metafóricos, la ley del océano. Pero lamentablemente lo que ocurre es que determinado tipo de ideologías justamente lo que promueven es eso, es que esta idea de quien sea más poderoso, de quien tenga más riqueza, de quien sea más fuerte y ponga su voluntad sobre los débiles, bueno, también está esto. Y me parece que Milei en muchos casos acompaña este criterio, vinculándose con los multimillonarios, vinculándose con los intereses de los sectores más poderosos, sacándole impuestos
en definitiva, los que deberían aportar más y cargándole impositivamente a los trabajadores. A los monotributistas. O a los monotributistas, o en el tema de ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, digo, atrás de todo esto, por supuesto que hay un gran debate. ¿Cuál es el debate? El debate fundamentalmente es el que se ha dado en la historia en los últimos 100 años, que es el Estado ausente por un lado o el Estado omnipresente por el otro. Los dos, me parece a mí, las dos ideas, la del Estado ausente, este Estado que está al que nos lleva Milei. Al que nos lleva Milei, que es la ley, como decíamos, de la selva, y el Estado omnipresente también, porque el Estado omnipresente, que es justamente sobre lo que se apoya Milei para obtener esta idea de que el Estado no tiene que estar, este Estado omnipresente también en algún momento ha sido severamente cuestionado en Argentina y en otros lugares del mundo también. Justamente estábamos acostumbrados a un Estado más presente y eso fue también lo que usaron ellos como combustible para empezar a atacarlo, asociando todo lo estatal de malo. Entonces, diciéndote que donde está el Estado presente es porque a vos te están cobrando más impuestos del que deberían. En cambio, si lo van sacando el Estado, te pueden cobrar menos impuestos. Sacaron el Estado y no te redujeron los impuestos a vos. Eso es el tema, ¿no? Pero esa es la dualidad que se da también acá, en el modelo libertario y en el mundo, la presencia o ausencia del Estado. Mira, yo lo que te puedo decir es algo que ha dominado la historia del pensamiento político y la teoría política. Todavía no se ha creado una institución que contenga a los seres humanos mejor que el Estado. Entonces, lo que hay que empezar a ver de qué manera, que es un poco porque es el motivo de esta conversación que tenemos hoy, es cómo pensamos un nuevo Estado, cómo pensamos un Estado del siglo XXI, cuál es esa nueva estatalidad a la que tenemos que ir. Está claro que estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. En el siglo XX ha sido muy importante el Estado para garantizar derechos, en el siglo XX ha sido muy importante el Estado para generar condiciones para el desarrollo de las personas, en el siglo XX ha sido muy importante el Estado para el desarrollo de las naciones. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir ahora, mientras arrancamos esta charla, es lo que el Estado no debe ser primero. Porque antes de decir lo que queremos del Estado, lo que queremos del Estado del siglo XXI, tenemos que decir, bueno, a partir de ahora, digamos, para no caer en esta locura desenfrenada de Milei que lo vemos cotidianamente destruyendo todas las instituciones. Decimos, bueno, ¿qué es lo que el Estado no debe ser? Bueno, lo primero que tenemos que decir que lo que no debe ser el Estado no debe ser ni por un lado el Estado del sálvese quien pueda, es decir, el Estado que no está, que es al Estado que quiere ir Milei, pero tampoco puede ser el Estado capturado. Y esto me parece que tenemos que hablar del Estado capturado, Ezequiel. Explícame qué es el Estado capturado. Porque la captura del Estado es algo que nosotros vemos cotidianamente y que me parece que los argentinos y las argentinas tenemos que tratar de percibir y darnos cuenta de que a veces las cosas son demasiado evidentes. La captura del Estado... Dame un ejemplo concreto de algo que esté pasando ahora. La captura del Estado es cuando el jefe de gabinete utiliza los bienes del Estado para su vida personal. Es decir, la captura del Estado también ocurre cuando el presidente o un gobierno da facilidades para que determinado empresario se beneficie. Sus amigos. La captura del Estado está cuando el presidente utiliza su investidura para armar una estafa piramidal y enriquecerse. Entonces, viajar con la hermana por el mundo a recibir premios que no existen, por ejemplo, también, ¿no? A mí lo que me parece es que la idea de captura del Estado es algo que la gente se indigna, a veces le cuesta o nos cuesta identificarlo y nos damos cuenta después, entonces nos da el doble de bronca. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es esto, ¿no? Es la idea de que ni esa idea de que el sálvese quien pueda está bueno, pero tampoco es el Estado es mío, y hago lo que quiero, porque en realidad
Vamos a poner un ejemplo también concreto sobre cómo se apropia el Estado, en este caso Milei como su propiedad. Hoy Milei no sabemos de quién es jefe de Estado, si es jefe de Estado de la Argentina o es jefe de Estado del Estado de Israel. Nadie le dio un mandato a Milei para que diga lo que está diciendo con relación a su mirada estratégica sobre el Estado de Israel. Entonces, ¿en qué nos conviene a los argentinos? Digo, poniéndolo en el llano, bajando el llano lo que estás diciendo, ¿en qué nos beneficia a los argentinos las declaraciones de Milei de que estamos totalmente alineados con Israel? ¿En qué nos beneficia? Absolutamente nada. Entonces, ¿Y por en eso, qué nos perjudica? bueno, nos perjudica mucho. Entonces, Irán dijo, perdón, un medio iraní acaba de decir que Milei cruzó una línea, que es muy peligroso lo que está diciendo sobre Irán y sobre Israel. Y eso puede llegar a traer consecuencias a los argentinos. Pues no lo va a padecer Milei las consecuencias, lo vamos a padecer los argentinos. Bueno, ahí tenemos una captura del Estado, en donde decisiones de carácter personal involucran al Estado. Entonces, lo que el Estado no debe ser, ni el Estado ausente, ese Estado de que el sálvese quien pueda, ni el Estado capturado por empresarios prebendarios, por el presidente para beneficio personal, por el jefe de gabinete para beneficio personal o, por ejemplo, por algunos funcionarios que utilizan, vamos a poner otro ejemplo más, mecanismos de espionaje para o hacer negocios, o obtener beneficios o perseguir opositores, digamos. Eso no tiene nada que ver ni con la democracia ni con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver el Estado. Entonces, atrás de eso, después vienen algunos ideólogos de que de la mano, digamos, de esto de que el Estado no existe más. Viene Sturzenegger diciendo, bueno, entonces lo que hay que hacer es desregular todo, no hay que regular más nada, hay que dejar que todo ocurra. Y ahí tenemos otro problema. El mercado se regula solo, dicen ellos, ¿no? Es la idea que está de fondo. Y la motosierra tiene mucho que ver. De hecho, le gustó en Estados Unidos, hasta pegó la motosierra, por eso la agarró Elon Musk. Se arrepintió rápido de haberla agarrado. Bueno, entonces ahí aparece otro concepto, que es el concepto de desregulación. Claro. Entonces, se piensa que per se o por sí, la desregulación es algo bueno. ¿Qué es la desregulación? La desregulación, porque cuando uno no quiere que se entienda algo, empieza con palabras raras, ¿no? Entonces empieza el ministerio de la desregulación, de la transformación y de no sé qué. Bueno, la idea de la desregulación... Modernización le decía Macri. Claro, correcto. Entonces la desregulación o modernización no es el símbolo de modernidad del Estado, es símbolo de desmantelamiento del Estado. ¿Cuál es la idea que debe primar en vez de la idea de desregulación? Es la idea de marco regulatorio adecuado. Porque ¿qué es la regulación? La regulación son las leyes. Y las leyes deben estar en beneficio de las argentinas, de los argentinos, de un modelo de desarrollo, de las libertades y de garantizar posibilidades de convivencia armónica y de desarrollo integral de toda la población. Entonces, cuando Sturzenegger viene y Milei con la idea de motosierra, con la idea de desregulación, lo que está haciendo es decir, bueno, saquemos todo. Destruyamos las leyes que hay hasta ahora. Y al que le vaya bien, que le vaya bien. Y al que se muere de hambre, que se muera de hambre. Entonces, siguiendo un poco con esto que me parece que también es importante, que también tiene que ver con algunos defectos que han ocurrido en gobiernos que se consideran populares, que es la idea de la otra mirada, es decir, lo que el Estado fue y no puede ser más. Es decir, a veces también la presencia del Estado, demasiada presencia del Estado, lo que ha generado es lo que se denomina el Estado mapadre, ¿no? ¿Qué es el Estado mapadre? Es el Estado madre y padre que infantilizó a la ciudadanía. Es decir, el ciudadano se acostumbró a ser... Necesita del Estado. Se acostumbró a ser receptor de políticas públicas, receptor de recursos del Estado y a cambio no hubo nada. Entonces, eso me parece que también debilitó la conciencia ciudadana, debilitó la responsabilidad. Entonces, como síntesis de todo esto decimos, ¿el Estado ausente? No. ¿El Estado capturado por los privados, por los particulares o por los funcionarios? No. Ahora, el Estado que infantiliza a la población tampoco. Por eso tenemos que ir hacia otro lugar. Vamos a ir a por la positiva. ¿Qué es lo que debe ser entonces el Estado? ¿Qué es lo que hacia dónde tenemos que ir con el Estado? Bueno, ahí vamos a empezar a conversar de otra manera. Me parece que en ese caso vamos a tener que pensar la mirada desde la política y desde la economía. El Estado también no solamente es un fin, más que nada es
una herramienta para lograr objetivos, ¿no? El Estado es lo que se utiliza muchas veces para la política, para la economía, el para qué. Mira, Ezequiel, a mí me parece que de lo que debemos hablar es, con relación a lo que vos decís, del Estado que debe ser. Es decir, recién hace un ratito dijimos el Estado que fue y no puede ser más. Y ahora decimos el Estado que debe ser. Y cuando digo el Estado que debe ser es, ¿cuál es el Estado que necesitamos para el siglo XXI? Y lo primero que se me ocurre es calificarlo, es decir, un Estado suficiente. Cuando digo un Estado suficiente, me refiero a qué roles tiene que cumplir. Y cuando vos dijiste lo de herramienta, me gusta eso, porque en realidad es una herramienta es algo que utiliza el ser humano para obtener un beneficio mejor que si no tuviera la herramienta, si lo tuviera que hacer con sus propias manos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eso es lo que mejor encaja como calificación, digamos, la idea de herramienta, la idea de un medio para. Y entonces, tanto para la política como para la economía, el Estado es crucial. Y con esto vuelvo a remarcar la diferencia con lo que plantea Milei de la no existencia del Estado, porque el Estado no solamente debe existir, como dijimos, como un marco para la convivencia, sino también como una herramienta para que, bueno, la primera de ellas es desde el punto de vista político, ¿en qué nos ayuda el Estado? Y ahí aparece ese fin del Estado que es el bienestar. Y el bienestar finalmente nos hace encontrar con un concepto mucho más profundo. ¿Qué es? La justicia social. La justicia social. Claro. Es algo que es tan denostado, tan agredido, tan banalizado por Milei, pero que en realidad... Por lo que atacó el peronismo y hasta el propio Papa. El Papa Francisco hablaba mucho de la justicia social. Porque dentro de la doctrina de la Iglesia Católica es muy importante también. Pero la idea de justicia social es una idea que, como bien vos decís, está vinculada a la doctrina social de la Iglesia, pero está vinculada al pensamiento original de los griegos, o sea, lo que es la justicia distributiva. Claro, claro. La idea, mira, hace más de 2000 años, Platón decía que era la justicia, ¿no? La definición de justicia. Y Platón decía era dar a cada uno lo suyo, ¿no? Una definición que en apariencia es muy simple, dar a cada uno lo suyo. Pero la pregunta que viene atrás de dar a cada uno lo suyo es, ¿qué es lo suyo de cada uno? Y qué es lo suyo de cada uno es el nacimiento de la política y es el fin del Estado, porque determinar qué es lo suyo de cada uno, qué es lo que le corresponde a cada uno, ahí está el criterio. No solamente el criterio de justicia, sino también el criterio de vida en comunidad. Es decir, en un contexto de justicia social, ¿qué es lo suyo de cada uno? Bueno, ese es el nacimiento de la política. También, por supuesto, del conflicto. También, por supuesto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo generamos condiciones para que quienes menos tengan puedan vivir mejor, tengan mejores posibilidades? Entonces, el dar a cada uno de lo suyo es, me parece, uno de los fines de este Estado y es una de las herramientas que tienen que tener los hombres utilizando el Estado para lograr ese fin de justicia social. Y atrás de la justicia social está lo que hablábamos de las regulaciones, porque ¿cómo se logra esa justicia social? Bueno, a través de marcos regulatorios adecuados, de un orden jurídico adecuado, de la idea de que los derechos justamente estén bien ordenados para que puedan estar garantizados por el Estado y al mismo tiempo puedan ser disfrutados con responsabilidad por los ciudadanos. Claro, darle a los ciudadanos los derechos que necesitan para poder desarrollar sus actividades y poder conseguir lo suyo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es la frase de Platón? Dar a cada uno lo suyo. Es muy sencillo. Y esa frase fue tomada no solamente por los griegos, sino después fue tomada por los estoicos romanos y es parte del pensamiento cristiano. Y la idea de justicia social viene atrás de eso, porque atrás de ese concepto viene esta idea, me parece a mí, que tiene que ver con finalmente para qué existe la política
y para qué la política tiene como herramienta al Estado. Ahora, atrás de eso, o a veces se tapa eso con el debate de, bueno, pero ¿qué tan grande tiene que ser el Estado? ¿Qué tiene que ser el Estado realmente? ¿Tiene que ser eficiente? ¿Tiene que ser gigantesco? Que es algo que ya debatimos en el capítulo anterior. Sí. ¿Tiene que ser con déficit fiscal que se financie todo esto? No, a mí me parece que también hay contextos, ¿no? En el siglo XX el Estado fue creciendo porque fue un siglo de ampliación de derechos y además fue un siglo de ampliación de sectores medios, fue un siglo en el que la idea, que lo hablamos en el episodio anterior, la idea de acuerdo, de consenso democrático y acuerdo del capitalismo, digamos, entre empresarios y trabajadores, es decir, la cooperación esa entre capital y trabajo dio también oportunidad para que ese Estado se amplíe y se agrande demasiado y ocurra esto que dijimos nosotros, ¿no? A veces la infantilización del ciudadano. Entonces hoy me parece que hay cuestiones que son centrales. El capitalismo evoluciona de determinada manera que exige que el Estado tenga un tamaño justo y necesario. Eso es el Estado suficiente. Tamaño justo y necesario. ¿Qué quiere decir tamaño justo y necesario? Quiere decir el Estado que sea necesario y todo el mercado que se pueda, en lógica del capitalismo. Atrás de eso tiene que existir dos criterios: el criterio de equilibrio fiscal y el criterio de eficiencia. Porque si el Estado se transforma en ineficiente, le damos pie a estos topos para decir, saquémonos de encima al Estado, claro, y que vengan los que no quieren Estado a hacer negocios, que es lo que hablábamos también el otro día con respecto a los tecnomagnates. Los tecnomagnates, lo que llama ahora el capitalismo de plataformas, necesitan justamente eso, necesitan estados débiles, necesitan gobiernos débiles y fundamentalmente necesitan marcos regulatorios otra vez, volvemos a los marcos regulatorios muy flexibles para que puedan mover el capital libremente, tengan pocas dificultades en términos de mercado laboral, es decir, las relaciones laborales las manejen a gusto y piacere, y en realidad la dinámica del capitalismo lo lleve a concentrar cada vez más la riqueza y los trabajadores tengan cada vez menos derecho. Entonces hay que buscar ese equilibrio. El equilibrio, como te decía, me parece que el equilibrio fiscal llegó para quedarse, es la condición sine qua non para que funcione este capitalismo, y eso es una de las herramientas fundamentales que tiene el Estado para manejar la política, en este caso la política económica. Pero también es cierto, Ezequiel, y vos sabés muy bien de esto, que el mercado, cuando hablábamos de tanto mercado como sea necesario, que el mercado no es perfecto. Tiene fallas, tiene ciclos de crisis. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, porque digo, pensá, por ejemplo, te llevo un par de años atrás nada más, 2008, Estados Unidos, crisis absoluta. El capitalismo estaba a punto de hundirse, quebraron bancos, la gente perdió sus ahorros, el 2001 de Argentina. ¿Qué pasa ahí? Si el mercado no se regula solo, si no hay un Estado, bueno, ¿qué pasa? Ahí está, ¿ves? Ahí vos diste un ejemplo concreto. En Estados Unidos en el 2008, Argentina 2001. Con la crisis de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers y de la banca, y por otro lado también lo que vos decís del 2001, vino el Estado a salvar, vino el salvataje del Estado. Entonces, si no existiera el Estado, el sistema termina de colapsar, y más allá de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que vos decís, se dio justo la crisis en la transición entre la salida de Bush y la llegada de Obama, y Obama en su autobiografía hace una autocrítica y dice: lamentablemente yo terminé salvando a los banqueros pensando que de esa manera salvaba el sistema en vez de salvar a los ciudadanos, que es a los que tendría que salvar. Entonces, pero fíjense cómo Obama utilizó el Estado en este caso para salvar a los bancos. Nosotros tenemos que saber que ante las fallas de mercado que existen, no como dice Milei que no existen, existen. ¿Por qué? ¿Cuándo existen las fallas de mercado? Como bien vos dijiste, cuando hay inestabilidad de ciclos económicos. Por ejemplo, cuando existen bienes públicos que están por fuera del mercado. En este caso, cuando hablamos de bienes públicos, también tenemos que hablar de una cosa que es muy importante, Ezequiel, que son los bienes comunes, porque los bienes comunes son, por un lado, los recursos naturales,
y por otro lado, los productos propios de la investigación y el desarrollo, es decir, fundamentalmente los descubrimientos, los avances científicos y tecnológicos que después muchas veces terminan privatizados, son bienes comunes, como por ejemplo, para poner un ejemplo, Internet. Entonces, ahí está el Estado interviniendo activamente. También interviene el Estado activamente. El Estado no se hubieran desarrollado esas innovaciones. Ni hablar, es decir, si no existiera si no existiera un Estado proactivo en términos de investigación y de desarrollo, como vos decís, no existiría el celular, no existiría Internet, no existiría Wi-Fi, bueno, todo lo que nosotros hoy disfrutamos en términos de tecnología. Entonces, y otras cuestiones que tienen que ver con fallas del mercado, la concentración de la riqueza, la distribución desigual de la renta, es decir, la idea justamente de que estas cosas que cuestiona tanto Milei y que al mismo tiempo tenemos que decir, Ezequiel, que como consecuencia de ello, las sociedades construyen bienestar y sectores medios amplios para que las sociedades sean sociedades pacíficas, porque cuando también hay problemas graves en términos económicos, en términos de desigualdad y en términos sociales, lo que hay es crisis de ese tipo de sociedades. Entonces, me parece que atrás de eso lo que tiene que haber entonces es un Estado verdaderamente profesional. Cuando digo un Estado profesional, digo un Estado que regula cuando tiene que regular, que se retira cuando se tiene que retirar, que planifica cuando tiene que planificar y que invierte cuando tiene que invertir. Un Estado que sería en este caso lo que vos estás describiendo es un Estado eficiente, un Estado que tiene equilibrio fiscal, que repasando los conceptos que diste antes, un Estado que tiene en cuenta la justicia social y un Estado que utiliza la prolijidad en vez de captar, dejarse ser captado por los gobiernos. Totalmente, y la idea de... Repasando un poco, ¿no?, los conceptos que estamos charlando. Pero totalmente, y además la idea, una idea también que es clave con relación a la fortaleza del Estado, y la idea del Estado-Nación, y la idea de defender los intereses es la política exterior, de la que hablamos también en el episodio anterior. Principalmente. La política exterior, la soberanía, la defensa nacional, van de la mano de un Estado profesional. Entonces, todo Estado-Nación que se jacte de ser fuerte, de tener identidad propia, de saber para dónde va, es un Estado que fundamentalmente tiene un espíritu de defensa de interés nacional, de defensa de su integridad, de su identidad, de saber hacia dónde va. La nueva estatalidad de la que yo hablo, que es una estatalidad justa y moderna, parte de capacidades del Estado. ¿Y cuáles son las capacidades? Bueno, las capacidades para, en términos de habilidad, las capacidades de habilidades, ¿no? De poder hacer cosas, en términos de poder mismo, de poder del Estado, de un poder fuerte. Acá me parece que también hay que hablar, no solamente de, cuando hablamos del Estado, no solamente hablar del Ejecutivo. Nosotros tenemos un grave problema y me parece que amerita hablarlo en este contexto. El Poder Judicial es un gran problema para el Estado argentino. Nosotros no vamos a tener nunca un Estado en serio y una Argentina en serio si tenemos este Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial cooptado. Y es una casta, el Poder Judicial, que es el único del que se tapa el gobierno a veces, ¿no? Esa es la casta. Es la casta de las castas. ¿Por qué digo que es la casta de las castas? Porque está infiltrado por los servicios de inteligencia, está infiltrado... Por las grandes empresas. Está infiltrado por las grandes empresas, está también, de alguna forma... Más que subordinado, sometido, está subido a los privilegios y lamentablemente siempre la justicia que debería tener, el estímulo de la justicia es los ojos vendados, pareciera que tiene siempre un ojo para mirar para un lado. Entonces, mirá lo que yo te digo, creo que una de las cuestiones fundamentales de un Estado en la que se respalda en la Constitución. Y yo creo que en un nuevo Estado, en un nuevo gobierno, y pensando también en el 2027, pensando en lo que viene, me parece que sería muy importante ir reflexionando y pensando en una reforma constitucional para terminar de delinear no solamente la idea del Poder Judicial, también pensar el tema de los recursos naturales, también pensar en las capacidades del Estado, pensar en una estatalidad del siglo XXI
no descarto una reforma Es constitucional. un título muy fuerte este, ¿eh? ¿Vos pensás que hace falta en un próximo gobierno eso? Sin eso no podés desarrollar todo lo que necesitas. Yo creo que El programa de gobierno que necesites. Yo creo que estamos en un momento histórico importante para que haya una reforma constitucional en la Argentina. Ahora, Guille, me parece importante también tener en cuenta, hablando, ¿no? Vos traes acá no solamente teoría, sino también experiencia de lo que sucedió en Argentina, en el mundo. Hablando de eso, justamente, ¿cuál fue el rol que tuvo el Estado en el desarrollo de algunos países que hoy son potencia? China, Mira, por ejemplo. Sí, mira, lo que vos decís es clave en el debate político actual. ¿Por qué? Porque Milei viene todo el tiempo con ideas propias del siglo XIX. Y que son ideas propias del siglo XIX, Es pero el país al que nos quiere llevar. Es Ya el- lo hablamos en el primer capítulo de esto. y es el siglo XIX de la Sí. Argentina, porque si vos vas, por eso digo, vayamos al siglo XIX, Sí. pero vos vas al siglo XIX, Sí. por ejemplo, de Estados Unidos, Sí. y Estados Unidos se desarrolló en base fundamentalmente a un rol proactivo fundamental del Estado. Por ejemplo, en términos de aranceles. Sí. Entonces, Desarrollando su industria y protegiéndola. desarrollando su industria, protegiéndola y sin dejar condicionarse, en este caso, por Gran Bretaña. Ujú. Y así como se desarrolló también antes Gran Bretaña, en la Revolución Industrial, se desarrolló Estados Unidos y después los países que nosotros conocemos como países desarrollados de Occidente, como le gusta decir a Javier Milei, los países se desarrollaron en base a planificación, un rol proactivo del Estado, la mirada en pensar en ejes estratégicos en los cuales debía profundizar su tarea el Estado, y en función de eso, esos países fueron creciendo, fueron desarrollándose distintos aspectos de sus industrias y terminaron generando mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, mejor estándar de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue en esos 25, 30 años que se le llaman los años dorados, fueron cuando terminaron esos países ese proceso de desarrollo. Pero después, como bien vos decís, también hubo otros países del sudeste asiático y fundamentalmente en los últimos 30 años de China que a partir de políticas activas, direccionadas en distintos ejes, empezaron a generar políticas de desarrollo. Y entonces, por ejemplo... Muy planificadas. Muy planificadas. Muy planificadas. Bueno, No fueron accidentes, no fueron casualidades. Fue mira, muy y aparte planificado. de distintos, porque vos tomás, para tomar las miradas sobre el Estado, tomás a los países escandinavos, Corea también, sí. tomás a Corea, tomás a otros países del sudeste asiático, podés tomar Vietnam, podés tomar Taiwán, podés tomar, en este caso, China. Y China, casualmente, ayer o antes de ayer, oficializó creo que es su 14º o 15º plan quinquenal. Entonces, en ese plan quinquenal estructuran Sí, con las prioridades. las prioridades, Sí. estructuran las prioridades, estructuran también y planifican el crecimiento y el desarrollo en términos, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Prevén el crecimiento de su PIB y además también prevén su desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, señor Milei, no hay nada mejor para el desarrollo de un país que la planificación. Lo ha demostrado la historia de la humanidad. Esa historia a la que usted quiere negar. No sé si la niega por su sesgo político ideológico o si la niega por nada más que porque es un ignorante. Lo que le quiero decir es que tiene que estudiar la historia del desarrollo. Hay autores especialistas en temas de desarrollo y que han al mismo tiempo explicado cada país cómo ha logrado llegar a los estándares que tienen actualmente. Entonces, ningún país del mundo se desarrolló con el modelo que usted piensa para la Te Argentina. iba a preguntar eso, pasando la motosierra por el Estado y primarizando toda la economía, como está haciendo Milei, ¿algún país generó llegar a Alemania en 30 años, como nos promete Milei? Lamentablemente no. Lamentablemente, como bien vos dijiste al principio de la conversación, es el topo que vino a destruir el Estado. Y si destruye el Estado, va a destruir todo. Entonces, ¿qué digo con esto? Nosotros tenemos que ir hacia un Estado inteligente. El Estado inteligente tiene
algunos ejes. El primero de ellos es la gestión de políticas públicas, algo que no tiene este Estado. La gestión de políticas públicas es elemental en distintos aspectos claves, como son la salud, la educación, la infraestructura y los servicios públicos. Vos hablás de salud, yo le digo otra cosa, señor Quirno. Hoy comunicó la salida de la Organización Mundial de la Salud. Hay 193 países en Naciones Unidas. Hay 2 países nada más que salieron de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles? Uno, que es Estados Unidos, que tiene un secretario de salud que es terraplanista. Y ahora nosotros, que tenemos un gobierno que parece terraplanista. Entonces, nos vamos de la Organización Mundial de la Salud. A mí me gustaría también que entidades vinculadas al sector de la salud digan algo honesto, porque en realidad el rol que tiene la OMS en un montón de aspectos es clave. ¿Para qué? Para la colaboración con los estados. El rol del Estado en materia de salud y en política sanitaria va de la mano de parámetros de la OMS, que son los avances científicos que tienen que ver con la salud. Son las experiencias históricas en términos de salud. Bueno, nosotros hoy estamos afuera, a partir de hoy, estamos afuera de la OMS. Te hago un aporte muy breve económico sobre el tema. Estados Unidos se fue porque argumenta que aporta más de lo que recibe. Argentina aportaba mucho menos de lo que recibía de la OMS y además estar en la Organización Mundial de Salud nos permitió recibir vacunas gratis o a precios preferenciales. Eso es lo que significa estar en la OMS, tener vacunas. Lo que pasa es que el gobierno no quiere comprar vacunas. No. Esa es la razón detrás. Sí, hay cosas que realmente cuesta mucho encontrar una explicación. Las palabras de Milei hoy, la salida de la Organización Mundial de la Salud, la idea, por ejemplo, de la desinversión en materia de educación, que iba a decir otras cuestiones que tienen que ver con la gestión de políticas públicas. Vamos por 5 días de paro de docentes universitarios. Los problemas de infraestructura. La infraestructura es fundamental para el desarrollo. Y la infraestructura, la obra pública, es uno de los ejes sobre los cuales se asienta la gestión de políticas públicas del Estado, los servicios públicos, el funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, esa gestión de políticas públicas va de la mano de otra cuestión que me parece que es muy importante, Ezequiel, que es el rol que tiene el Estado en la conformación de la clase media. Porque claro, la política de salud, la política de educación, la política de infraestructura y la política de servicios públicos tienen su correlato en que el Estado termina generando una clase media amplia. ¿Y qué es una clase media amplia? Es la mayoría de la población con estándares de bienestar y al mismo tiempo la posibilidad de generar lo que se dice las rutas de ascenso social. Que eso es también lo clave que tiene Argentina, de que vos podés nacer en una familia pobre y después que tus hijos sean ricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es la idea del ascenso social, que es lo opuesto a la casta, porque hay mucha gente que no entiende el término casta, pero la casta era la clase social de antes, cuando no tenías posibilidad de moverte de una a otra. La clase social sí podés moverte de una a otra, la casta no. Bueno, esa me parece que una de las grandes frustraciones que tiene la juventud, una de las grandes frustraciones que tiene la sociedad, es que, y que también llevó a que muchísimos ciudadanos, no solamente de la Argentina, sino de otros países, hayan optado por estas ideas medio fascistoides de algunos de estos matones de la derecha global, tiene que ver con esa indignación, esa frustración. Pero lo que yo quiero decirles es que sin un Estado proactivo, sin gestión de políticas públicas, sin estos caminitos que ordenan o que encaminan hacia las rutas de ascenso social, es imposible que exista la clase media. Entonces, si nosotros queremos tener una clase media robusta, como en su momento fue la Argentina, si nosotros queremos generar condiciones para 47 millones de argentinos, el Estado inteligente, el Estado suficiente, un Estado del siglo XXI, tiene que estar. Y tiene que estar, a mí me gusta diferenciarlo, Ezequiel, en dos tipos de mirada con respecto al Estado. Una mirada estratégica y una mirada táctica sobre el Estado. La mirada estratégica tiene que ver con lo que ya hablamos al principio recién, o hace un ratito, del modelo de desarrollo. Es decir, cuál es la matriz productiva y cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro Estado. Bueno, tenemos recursos naturales, tenemos energía. Eso también tiene que ver con la mirada estratégica del Estado. Queremos terminar con la pobreza, esa es otra mirada estratégica. Sabemos que tenemos
una serie de atributos que los tenemos que utilizar: energía, alimentos, recursos naturales. Nuestra matriz de desarrollo productivo tiene que estar vinculado a eso, pero no con lógica extractiva. ¿Cómo? Claro. Eso, sino con la generación de clústeres industriales alrededor. Digamos. Entonces, el Estado del siglo XXI tiene que orientar el modelo hacia ese lugar. Y ese es el Estado estratégico. También pensar una cuestión que es central hoy y que tiene que ver con lo que es la Argentina, que en definitiva también es una reserva en términos de biodiversidad y en términos ambientales en el mundo. La barbaridad que dijo hoy, o ayer creo que dijo Milei, que nosotros estamos en el planeta para usarlo y para aprovecharlo y para destruirlo, no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos en este planeta para vivir en armonía. Lo dice una persona que no tiene hijos, entonces no le interesa el futuro. Pero para vivir en armonía, porque en realidad nosotros somos una especie como otras especies que habitan este planeta. Sí, entonces, claro. en la medida que nosotros podamos vivir en armonía con la naturaleza, vamos a poder aprovechar las bondades de la naturaleza, pero al mismo tiempo también disfrutar el planeta que nosotros habitamos. Y al mismo tiempo, como bien vos decís, generar las condiciones para quienes nos suceden puedan también tener posibilidades de una vida digna y armónica con la naturaleza. Entonces, el Estado, con lógica estratégica, tiene todos estos puntos. Y después tenemos un Estado, bueno, y finalmente la cuestión de la soberanía, pero la soberanía ya hablamos cuando hablamos de política exterior, pero me parece que es fundamental, la idea de un Estado soberano, la idea de una mirada estratégica en términos, ya lo hablamos, de bicontinentalidad, sí. en términos de un montón de aspectos que me parece que son fundamentales. ¿Y el Estado táctico? Pero el Estado táctico es lo que me parece que es, ¿cuál es la idea de táctica y estrategia? Es decir, la mirada estratégica es esa mirada de, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Esto, ¿no? El desarrollo, eliminar la pobreza, generar menores condiciones, aprovechar nuestros recursos naturales, todo esto que dijimos. Ahora, lo táctico, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de la educación. Sin educación estamos fritos, lo dice el Papa Francisco, lo dijo en su momento, insistía con eso. La educación, cuidar el trabajo. No nos podemos jactar, señor Milei, de que echamos gente, de que la gente pierde sus trabajos. Si la gente pierde sus trabajos, encontrémosles otro, busquemos estas posibilidades si tenemos que cambiar la matriz productiva. Que un científico se transforme en Rappi. Eso es lo que busca Milei. Yo lo que creo es que no tiene nada de malo si alguien quiere hacer Rappi. Lo que a mí me parece mal estén obligados, cada uno esté obligado en función de las necesidades. Entonces tenemos educación, lo táctico, el Estado táctico. ¿Qué tiene que promover? ¿Cuál es la herramienta? La educación, el trabajo, la seguridad. Bueno, la inflación es otro tema táctico en términos de Estado. El Estado tiene que trabajar para que no haya nunca más inflación, infraestructura, transporte. Entonces, tenemos un Estado táctico que es cómo hacemos para lograr los fines estratégicos. Eso me parece que un Estado táctico, un Estado estratégico, la idea de un Estado que apunta a una clase media amplia, la idea de un Estado que es gestor de políticas públicas, esa dimensión de Estado inteligente, esa dimensión de Estado justo y necesario, me parece que ese es el verdadero Estado que tenemos que tener y no ese Estado denostado, vilipendiado, agredido, insultado que parte del discurso político de este gobierno. Para resumir el episodio de hoy, sería la idea de un Estado que te acompañe, ¿no? Al desarrollo personal, profesional y de ciudadano, que te acompañe en ese proceso. Eso sería el Estado que se busca. Sí, eso que decís vos, Ezequiel, me parece que es una buena síntesis, ¿no? La idea de un Estado amigo, un Estado inteligente, un Estado suficiente, un Estado necesario, motor de la nación y motor del desarrollo. Alguien que está cuando lo necesitamos, pero no nos molesta cuando queremos hacer nuestras cosas. Y como decía al principio, ¿no? Tanto Estado como se necesite y tanto mercado como se pueda. Eso tiene que ser la síntesis de un modelo de Estado propio del siglo XXI. Una nueva estatalidad que tenemos que construir de cara, pensando fundamentalmente en el año 2027. Guillermo Justo Chávez, gracias como siempre por acompañarnos. Los ejes para un Estado del siglo XXI me parece que son claves para poder terminar de entender cómo queremos un Estado, cómo lo pensamos un Estado, y me quedo con un concepto clave que vos dijiste: una reforma constitucional es necesaria para poder lograr varias de las cosas que se necesitan. Fundamental para tener un Estado acorde a los tiempos que se vienen. Gracias, como siempre.
Gracias, Ceci. Ustedes síganos y suscríbanse al canal. Les recomiendo que lo hagan para no perderse el siguiente de los tantos capítulos que estamos lanzando, y que vean los anteriores también, por supuesto. Esto es Conversaciones de Estado, Proyecto 27. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Gracias por habernos acompañado y quédate en el canal.